Hola, hola. Hola, hola. Gran día para todos. Gran día para todas. Qué rico. Eso. Voy a enviar los links. No. Ah, ¿eso es lo que vas a hacer? Sí. Sí. Listo. Gran día tribu. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bueno, gran día, mi gente, qué rico estar aquí. Vamos ingresando los diferentes estudiantes, estamos compartiendo un poquito los links para que los tengan presentes. A ver quién va a ser el primero que se conecta. ¿Quién va a ser el primero? Espérate un momentico mientras copio esto. Ah, listo. El primero le vamos a dar un premio. Un saludo Muy bien, personalizado. espérate, que es que no- Adelante. Mm. Copiar enlace. Bueno, por aquí ya se están uniendo, ya estamos ingresando. Hola Gold Body, un Hola, saludito, hola, qué rico gran día, qué rico. saludarte. Estamos aquí compartiendo un poquito los links con los grupos también de WhatsApp y comenzamos. Entonces, quédense ahí. Listo ya. Pues ya los envié, ya ahí se irán conectando. Bueno, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico acompañarnos en este nuevo espacio, en este nuevo episodio de Tomando Café. Tomando café, Tomando café. Con un frío delicioso. tomándonos un cafecito para despertar, ¿no? Recordemos que esa es como la frase que hablamos acá. Un Para cafecito despertar a una conciencia diferente. para Me despertar encanta una así conciencia completito. diferente. Bueno, como siempre recordemos, aprovechamos siempre estos primeros minutos para recordar que todos los martes a las 7:30 de la noche nos reunimos acá por Instagram y por Facebook en este espacio. Hola, Compartimos un Alex. ratico, compartimos una horita conversando acerca de diferentes temas, conversando acerca de temas del día a día, de la cotidianidad, algunas veces temas polémicos, otras veces menos polémicos, casi siempre terminan siendo un poco polémicos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Recordemos que, como siempre decimos, nosotros no tenemos todas las respuestas, no es que no sepamos todo o no las sepamos todas, pero simplemente a través de nuestro proceso de aprendizaje hemos ido encontrando un centro, ¿no? Un centro a través del cual podemos observar los diferentes temas de la vida, las diferentes situaciones de la vida y compartir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Esa es la idea de este Tomando Café. De hecho, la idea es que sea un conversatorio, que podamos compartir, que podamos conversar, que ustedes escriban. Recuerden que pueden escribir por Facebook, pueden escribir también por Instagram sus preguntas o sus comentarios. Venga, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Nos encanta leer Yo todo. pienso, exacto, yo pienso esto, yo pienso aquello, o tengo una pregunta, porque pues esa es la idea, ¿no? Que aprendamos todos juntos. Hemos estado hablando de muchos temas, hemos estado hablando algunos temas que se van conectando entre sí, hemos estado hablando también de otros temas que brillan por su individualidad dentro del proceso, pero siempre digamos que lo que hemos visto es que todo está conectado. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema o proponemos un tema. Recuerden que también ustedes pueden proponer temas, pueden decir, venga, hablemos de esto, hablemos de aquello. Pero hoy vamos a proponer un tema muy interesante que se ha estado moviendo mucho en estos últimos días, ¿no? Especialmente con nuestro ejercicio, con nuestro proceso. Y es un tema de esos polémicos, ¿sí? Que hoy en día está en boca de mucha gente de todo el mundo y tiene muchas posiciones, ¿no? Y tiene muchas posiciones interesantes todas, pero bueno, hay que hablar de ese tema y es el aborto. Vamos a hablar hoy de el aborto. Vamos a hablar de lo que, un poquito más profundo del ejercicio del aborto, ¿sí? Porque aquí, más allá de nosotros decir es que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, eso es bueno, o eso es malo, o eso no es, o pro vida, o pro elección, que llaman, ¿no? Se trata de empezar a ir un poquito más profundo. Ustedes saben que nosotros aquí en la Tribu Solar somos muy de
o sea, no somos muy de condenar los procesos. Ni de polarizar. Ni de polarizar. No somos de decir, no, eso está mal, eso está bien, ni que hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Nosotros somos muy de analizar la situación, de observar lo que hay alrededor, de poner a la luz, sacar a la luz tal vez alguna información, algunas ideas que muchos de nosotros de pronto no las hemos tenido en cuenta, porque hay que tenerlo en cuenta. En el proceso de la vida, toda acción tiene una reacción. En el proceso de la vida, toda acción genera un equilibrio o un desequilibrio, ¿sí? Eso que llaman el famoso karma. Vamos adentrándonos entonces en esta dinámica. Recordemos que el famoso karma significa acción, ¿sí? Karma es una palabra en sánscrito, un idioma por allá en la India, y su traducción literal es acción. ¿Qué significa? Que toda acción sí o sí nos lleva a un proceso de equilibrio o de desequilibrio. Entonces lo que nosotros siempre proponemos aquí en estos espacios de Tomando Café y en general en la escuela es, venga, conozcámonos y conozcamos la información, para que usted, teniendo una información diferente o teniendo la mayor cantidad de información, pueda tomar las elecciones que usted quiera tomar en su vida, porque a la postre de la vida de cada uno es de cada uno, ¿sí? Nosotros no venimos acá, repito, a decir lo que usted puede o no puede hacer en su vida. De hecho, es algo que nosotros hacemos mucho todo el tiempo. Siempre le estamos diciendo a los estudiantes, usted puede hacer lo que se le dé la gana, usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, ¿sí? Ahora, nuestro propósito dentro de este ejercicio de la escuela, dentro de este ejercicio del Tomando Café, es acompañar, a entregar una información que de pronto a usted le pueda servir para tomar conciencia de aquella elección que está tomando, aquella acción que está tomando o que va a tomar, ¿sí? Y bueno, nosotros hemos visto que cuando un ser humano empieza a ir más allá de la simple reacción, porque tengamos en cuenta que la mayoría de los seres humanos somos muy reactivos, ¿no, amor? O sea, llega una situación y lo primero que llega es la emocionalidad, lo primero que llega es el miedo, lo primero que llega son las experiencias del pasado, que en la mayoría no son aprendidas, lo primero que llega es la reacción. Recordemos que reacción es volver a accionarnos de la misma forma que ya lo hicimos o que vimos como alguien lo hizo, ¿sí? Entonces, venga, nosotros hemos encontrado que cuando un ser humano se toma una pausa, hola Janetcita, qué rico, por ahí también está Jime, por ahí está María Eugenia Piedradita, un besito, un abrazo, qué rico. Entonces, cuando un ser humano se toma una pausa para, hombre, para observar un poco más profundo, para ver más allá de sus emociones, de sus miedos, de sus creencias, que emergen, inmediatamente se experimenta la situación, pues puede llegar a actuar de una forma que lo lleve a un resultado diferente al que posiblemente lo llevaría si reaccionamos simplemente. ¿Qué sientes tú, amor? Bueno, yo siento que es un tema muy profundo y que, como tú lo dijiste al principio, no tenemos la última palabra, no queremos tener la razón, no nos interesa convencer a nadie de absolutamente nada. Simplemente pues exponemos lo que nosotros sentimos y pensamos con el tema desde una manera objetiva, diría yo, ¿no? Como siempre, nos encanta iniciar nuestras investigaciones, ¿sí? No, pues venimos a hablar acá de este tema del aborto, más como siempre vamos al origen. Hace unos días estaba conversando con alguien y me decía, sí, es que ustedes van al origen, pero es que el origen es algo muy antiguo y ahora es una actualidad, hay que actualizarnos. Y yo le decía, mira, nosotros no vamos al origen de lo viejo, o sea, en el aspecto de lo viejo o de lo antiguo, sino que vamos a la esencia, ¿sí? No es un origen a nivel temporal. Exacto, no es un origen a nivel temporal, sino a la esencia. Entonces es importante porque todos hablamos este idioma, pues todos los que estamos aquí conectados hablamos este idioma español, ¿sí? Comprendemos muy poco lo que este idioma quiere comunicar, por decirlo de alguna manera. Y es importante siempre que vamos a hacer la investigación de algún tema,
ir al origen de la palabra, ¿sí? Eso que han llamado también la etimología, pero siempre en el buscador, origen de la palabra que quieran investigar. Nosotros hicimos esta investigación con el origen de la palabra aborto y bueno, viene del latín, ¿cierto? Sí. Del latín abortus, creo que era. Sí, abortus. Y pues representa, ¿no? O su esencia, ¿sí? Es separar o alejar, ¿no? Que nos pareció algo como, wow, es muy interesante porque acá a través de la escuela siempre hemos extendido como esa invitación a la unidad, ¿sí? A unificarnos, a la unidad, ¿cómo se dice? Como a integrarnos en todo, ¿sí? Y pues esta palabra aborto representa la separación y tiene un significado también biológico porque están separando pues dos cuerpos, por decirlo así, o dos almas, o se está creando un proceso de separación mental, biológica, o sea, a todo nivel. Y lejos de querer condenar a las personas que han practicado esto, que les ha pasado, ya sea de manera espontánea, de manera voluntaria, que nosotros sabemos que inconscientemente esto de los abortos espontáneos no existe, más en ningún motivo queremos aclarar esto, bueno, por lo menos yo, no tenemos la intención de condenar esta acción, ¿no? Más para nosotros siempre prima la unidad y el aborto, pues en su esencia invita a la separación, ¿no? O tiene esta esencia, ¿no?, de separación. También hace poco estaba hablando con un amigo y me decía, no, pero ¿cómo es posible? Si a ti te violan 16 hombres y entonces no abortarías, es como que no sé porque no me ha pasado, es muy complicado uno alucinar desde la comodidad del sillón de la casa, por decirlo así. No sé, yo siento que se puede hacer diferente. Si tenemos una información diferente, si tenemos instrumentos y elementos diferentes, yo siento que se puede hacer diferente. ¿Tú qué sientes con bueno, miremos un poquito retomando lo que tú estás hablando, ¿no? Tengamos en cuenta que la palabra aborto tiene dos componentes, ¿no? Ab y ortus, ¿sí? Claudia ahorita está hablando un poquito de eso. Ab siempre habla o se refiere a la separación, ¿sí? A la privación, a alejar, a la dualidad. Ortus viene o significa nacido, ¿sí? Nacido, que se origina de la raíz oriri, surgir, nacer, aparecer, y del sufijo tus, que significa, o bueno, digamos que es como el final de la palabra, o que digamos que representa una terminación de lo que se quiere decir. Como dice Claudia, el tema del aborto es muy interesante. El tema del aborto, sí o sí, estamos hablando de un proceso de separatividad. Lo que se busca dentro del ejercicio del aborto, y tengamos en cuenta que aborto no solamente podríamos hablarlo del acto, digamos, que se ve de interrumpir una gestación. Sí, o de terminar una gestación, porque no se interrumpe, se termina, ¿sí? Se termina la gestación del cuerpo. ¿Sí? Podemos hablar de abortar proyectos, podemos hablar de abortar relaciones, ¿sí? Todo lo que represente la inconclusión, anulación, ¿sí? Podríamos decirlo, de la unidad. Eso estamos hablando de la separación. Es bien interesante cuando vamos a mirar entonces, por ejemplo, en el concepto del aborto dentro de lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Que es el aborto del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque entonces uno pensaría, venga, y entonces ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto de la unidad? Porque uno de los principales argumentos dentro del ejercicio del aborto es, o uno de los debates dentro del aborto es, venga,
cómo funciona, porque este es mi cuerpo y ese es su cuerpo, o sea, hay dos cuerpos separados, hay un cuerpo solamente que está teniendo una masa de células que está empezando a multiplicarse y a constituir un cuerpo humano. No nos vamos a meter en ese debate ahorita, de que si es un ser humano o no es un ser humano, no nos vamos a meter en ese debate porque cada ser humano va a pensar lo que quiera pensar, ¿sí? Y unos van a abogar por una información, otros van a abogar por otra información. Lo que para nosotros es una realidad es que en el proceso de gestación, cuando se está creando el cuerpo, ahí ya en ese cuerpo está la potencialidad de una existencia humana. Ahí ya está la potencialidad de una existencia humana, ¿sí? Entonces, en ese momento, ese cuerpo de la mujer que está empezando a gestar ese cuerpo del niño, en ese momento son una unidad, ¿sí? Fíjense en esto. Pues también, pero... Claro, en ese momento son una unidad. Entonces cualquiera podría decir, ah, claro, entonces por eso, entonces sí, es mi cuerpo, entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, pero ve, espérate, porque en el momento que yo genero el aborto se crea la separación, se crea la dualidad, ¿sí? Es una unidad mientras se mantenga la unidad. En el momento que desaparece la unidad a través de un proceso de aborto, se crea la separatividad. Tanto así que cuando se da el aborto sale algo por el cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces fijémonos, porque parece como conceptos encontrados, ¿no? Venga, si es la unidad, entonces quiere decir que es mi cuerpo, o el de la mujer es el cuerpo de la mujer y la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero después de que ocurre eso, sale algo de su cuerpo. Más ahí, yo quiero hacer como un paréntesis, amor, porque eso es muy real, o sea, y eso es súper claro, que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Claro, la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. O sea, nosotros no estamos aquí en contra ni a favor de nada, de absolutamente nada. O sea, bueno, si podríamos decir que estamos a favor de algo, sería estar a favor de una conciencia. Más, eso, bueno, lo hablaremos, yo siento que un poco más adelante. Y es importante uno reconocer que uno sí puede hacer lo que quiera con su cuerpo, más desde dónde lo va a hacer, ¿sí? Es lo que yo siento, que la mayoría de mujeres que optan por esta opción es a través de un miedo, a través de una rabia, a través de como de algo también que está ligado a, o sea, de hecho, tuve una conversación y yo decía, uno cree que es libre de hacer lo que quiera con el cuerpo cuando realmente lo que está haciendo es condicionando su reacción o su acción a través de algo que tiene en su mente. Que no es consciente. Entonces realmente no es libre, es un condicionamiento, se podría decir ahí. Es una reacción a una información de la cual no soy consciente. O sea, lo que tú dices, no hay una verdadera libertad. Exacto. ¿Sí? No hay una verdadera conciencia dentro del proceso. De hecho, nosotros lo hablábamos. Un ser humano que realmente toma conciencia del proceso no abortaría. ¿Sí? ¿Por qué no abortaría? Y hay que decir las cosas. ¿Por qué no abortaría? Porque sería consciente del proceso que está haciendo en su propio cuerpo. ¿Sí? O sea, porque sería consciente de ese proceso de separación que está generando a partir de una información que tiene en la mente, ¿sí? Porque la mujer que aborta es una mujer que tiene miedo, la mujer que aborta es una mujer que tiene ira, que tiene rabia, es una mujer que se siente frustrada, es una mujer que no se siente acompañada, ¿sí? Es una mujer que se siente violentada, ¿sí? Que se siente sola, o sea, es una mujer que está actuando desde una información o desde una emoción, ¿sí? que está llevándola a actuar de esa forma, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una mujer que digamos que tiene una conciencia o que realmente es consciente de lo que está haciendo, no aborta, es porque una persona consciente de ese proceso reconoce el propósito de lo que está viviendo en ese momento. Para nosotros, cada experiencia de un ser vivo tiene un propósito. Y si una persona queda en gestación, queda en embarazo, tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, eso lo tiene que descubrir esa persona, ¿sí? Y querer abortar
fíjense realmente lo que significa. Cuando yo estoy abortando una situación, una relación, un proyecto, cuando yo estoy abortando, estoy, digamos, de alguna manera evitando, huyendo, rechazando, ¿sí?, la experiencia que yo estoy viviendo. Que corresponde vivir en ese Ah, no, es que yo no estoy dispuesto a hacer eso. Bueno, perfecto, no pasa nada. Es que es lo que estamos diciendo. No pasa nada. Usted quiere abortar porque es que usted siente que usted no quiere tener ese hijo, porque usted no está lista, o porque fue el resultado de una violación, o por lo que sea. Perfecto. Es más, ni siquiera debería tener una justificación. Porque querer tener una justificación simplemente está demostrando que usted sabe que hay algo detrás, pero no quiere aceptarlo, ¿sí? O sea, realmente una mujer que entre en ese orden de ideas, ¿por qué quiere abortar? La respuesta sería porque se le da la gana, porque se me da la gana y ya. Pero cuando se empieza a generar todas estas justificaciones alrededor, de alguna manera, para, digamos, valga la redundancia, justificar, para yo poderme no sentir mal o sentirme bien respecto a la decisión que estoy tomando, lo que estoy haciendo, lo que me está llevando es a poner otro velo, ¿sí?, enfrente de lo que realmente me está llevando a hacer lo que estoy haciendo, ¿sí?, que es el ejercicio del aborto. Ahí en ese tema del aborto también hay algo, amor, y es el tema legal, ¿no? Que hace poco en Colombia, digamos que ya no es condenable el aborto, que fue algo que, o sea, no es como que nos pusimos muy felices, más también comprendimos que tampoco es la forma, ¿sí? Tampoco es la forma porque, a ver, espérate, una mujer que pasa por un proceso de esto, ¿cómo queda? O sea, queda mal psicológicamente, físicamente, emocionalmente, o sea, a todos los niveles queda, digámoslo, como descuadrada, ¿no? Como desequilibrada, sí, queda desequilibrada, y que la lleven a la cárcel, pues eso no va a acompañar en todo ese proceso de toma de conciencia, que es a lo que sí estamos a favor, en lo que sí estamos a favor, ¿no? Como que eso no va a acompañar al proceso de esa mujer, llevarla a la cárcel o condenarla porque actuó de esa manera, ¿no? Eso que tú estás hablando es importante porque hoy en día está como en esa posición, ¿no? Están esas dos posiciones, y a favor de la penalización del aborto o a favor de la despenalización. Y de alguna manera se ha encasillado todo en esas dos polaridades, ¿sí? Entonces, si usted está a favor de la penalización, de alguna manera es como si estuviera a favor de la vida, ¿sí? Entonces, si usted está en contra de la penalización, entonces es como si estuviera a favor de la libertad, ¿sí? Eso es como a donde se ha polarizado el proceso. Y nosotros desde aquí, desde la escuela y desde nuestro proceso de vida, nosotros decimos, el aborto no se debe penalizar. ¿Por qué? Pero escuchemos esto. ¿Por qué el aborto no se debe penalizar? Porque una mujer que aborta es una mujer que tiene miedo. Tengan en cuenta eso. Ninguna mujer aborta porque le parece divertidísimo, o porque le parece, sí, o porque le parece súper chévere la experiencia de abortar. No, una mujer que aborta es porque tiene miedo. Una mujer que aborta es porque desconoce su proceso interno. O sea, una mujer aborta por ignorancia. Porque está en separación. Por ignorancia, ¿sí? Y yo sé que hay gente que no le gusta escuchar esto. No le vas, ¿cómo así que por ignorancia? Sí, porque ignora algo dentro de su proceso. ¿Qué ignora una mujer que aborta? Ignora para qué llegó ese ser a su vida. Ignora que ese ser llegó para acompañar a equilibrar un proceso, ¿sí? Ignora que la elección de abortar la está haciendo a través de una información que tiene en la mente y desconoce. Y para nosotros la ignorancia no debe ser castigada. Por eso nosotros decimos que el aborto no debe ser penalizado, ¿sí? Pero ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. Tampoco estamos diciendo que el aborto, ¿sí?,
debe ser promovido, que eso es un desorden, ¿sí? Hoy en día estamos como en esas polaridades, es como son los extremos, ¿no? O sea, o penalizan el aborto y están persiguiendo a la mujer que aborta, o, hombre, están prácticamente ofreciendo e incitándole a la gente a que aborte. Yo me acuerdo cuando nosotros quedamos en embarazo del primer hijo, fuimos a una cita, ¿sí? Yo no sé, una cita de la EPS, y una de las preguntas era: ¿y ustedes creo que fue la primera pregunta, o sea, como planean continuar con el embarazo? Y llegamos los tres, llegamos con Emanuel. Y llegamos, exacto, nunca llegamos pues llorando o Claudia golpeada o una cosa así como que la persona, la psicóloga dijera o no sé, interpretara que es que queríamos acabar con el embarazo. O sea, una pregunta protocolaria. Bueno, ¿y van a continuar con el embarazo? Ven, ¿para qué preguntan eso? ¿Sí? Yo hago esa pregunta, ¿para qué? ¿Qué se está buscando con eso? De alguna manera también se está generando una incitación, una fomentación del proceso del aborto, ¿sí? Y hoy en día hay muchos mecanismos y hay muchas campañas y eso que de hecho hasta incluso se puede ver como si fuera una promoción dentro del proceso del aborto, ¿sí? Ahora, tampoco nosotros sentimos que tampoco debe ser así, que tampoco debe hacerse así, porque es que, hombre, el ser humano y la vida de un ser humano es sagrada, el cuerpo de un ser humano es sagrado y cada ser humano tiene un propósito en este planeta. Hay personas que dicen, es que si usted no tiene dinero, usted no debería tener hijos, ¿sí? ¿Qué tenemos en la mente para decir eso? Claro, tenemos una cantidad de información en la mente. Hay personas que dicen, yo no voy a traer este hijo para que sufra, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Qué clase de sufrimiento estamos viviendo tan fuerte que decimos algo así? Y en lugar de nosotros empezar a observarnos, escucharnos y empezar a mirar cómo replantear nuestra vida, decidimos simplemente llegar y acabar con ese proceso, abortar ese proceso, ¿sí? Nosotros no estamos de acuerdo con la penalización del aborto, pero tampoco estamos de acuerdo en que no se haga un proceso que se acompañe a las mujeres. De hecho, nosotros hablábamos eso. Listo, despenalice el aborto, que no dé cárcel, pero que una mujer que llega, por ejemplo, a una institución del Estado o lo que sea, que quiere abortar, que se le acompañe al menos entregándole esta información, al menos mostrándole y contándole, venga, si usted quiere al final abortar, pues es que es su cuerpo, es su vida, ¿sí? No, es que no es su cuerpo, sí, pero al fin y al cabo está dentro de su cuerpo, entonces ella lo puede abortar, ¿sí? Entonces, perfecto, lo puede dentro de lo que estoy diciendo, la capacidad de, no lo puede en la parte legal, o lo debería, estoy diciendo, tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, de cualquier manera. Perfecto, entonces lo va a hacer, pero entonces tenga en cuenta que usted va a tener una serie de resultados, unas consecuencias, ¿sí? Y no a nivel legal, no debería ser a través del miedo del castigo legal, debería ser a través de la información que le muestra a esa persona lo que va a tener que equilibrar dentro de su proceso psicológico, ¿sí? Porque hasta el día de hoy, en todos los ejercicios, en todos los procesos que nosotros hemos acompañado abortos, porque hemos acompañado muchos, ¿sí? No hay hasta ahora una sola mujer que haya abortado que no haya quedado con una secuela psicológica. O sea, no existe la primera, yo no conozco la primera, ¿sí? Y aparentemente muchas con toda la certeza y con toda la seguridad y no se arrepienten de dientes para afuera, como dicen por allá. Pero cuando uno empieza a hacer el ejercicio profundo y cuando uno empieza a hacer la investigación profunda, se da cuenta que hay un montón de desequilibrios en la parte psicológica resultado de ese proceso del aborto. En la parte física también. O sea, todo eso tiene una cantidad de precios que debe pagar la mujer, ¿sí? Y en el caso del hombre también, porque hay hombres, por ejemplo, un hombre que llega y dice, la mujer le cuenta que está en embarazo y le dice, ay, ¿qué vas a hacer? Eso no es un hombre.
Eso no se está comportando como un hombre. Se está comportando como cualquier otra cosa. O sea, entre comillas, diciéndolo, ¿sí? Un hombre, realmente un hombre que está desde una conciencia, que está, o que está aprendiéndose en su proceso, debe estar ahí acompañando, ¿sí? Ahí mostrándole a la mujer y acompañando y dándole ese soporte que ella está buscando. Vea la cantidad de mujeres que abortan porque no ven en un hombre a su lado, y puede ser el esposo. Vea, yo he visto casos de mujeres que tienen su marido y quedan en embarazo y viven un aborto espontáneo. Los abortos espontáneos no existen. Ojo con eso, los abortos espontáneos no existen. Todo aborto es provocado. Todo aborto es provocado. ¿Consciente o sea, inconsciente? yo no diría consciente, yo diría voluntario o involuntario, ¿sí? Porque una persona no aborta conscientemente. O sea, eso sí, hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo. Y yo sé que de pronto a alguien no le va a gustar lo que está escuchando, pero una persona con una conciencia, a ver, todos tenemos una cierta conciencia, pero un ser humano que está en un proceso de conciencia, lo más posible es que no aborte, lo más posible, que empiece a mirar qué hay detrás, perfecto, que asuma la responsabilidad. Nada más por ahí, exacto, nada más por ahí, amor. Una persona que aborta no está asumiendo la responsabilidad. Ah, pero si es que es una violación. Bueno, para nosotros, toda experiencia conlleva una responsabilidad del que vive la experiencia. O sea, ni siquiera un accidente es un accidente. Ni siquiera un accidente es... Súper. Ni siquiera un accidente es un accidente. ¿Sí? Y esto que estamos diciendo puede ser muy fuerte para muchas personas, pero hay que decirlo, ¿sí? Y para mí esta información es liberadora. Hay personas que no les va a gustar y simplemente van, no, y chao, salen de la transmisión, perfecto, este man está loco, ¿sí? Hay personas que sí van a sentir que aquí hay algo más en esta información que estamos entregando. La oportunidad de darle sentido a lo que yo estoy viviendo o a lo que viví. Amor, por ejemplo, las personas que llegan como estudiantes, consultantes, personas que practican yoga, contigo, todo, la mayoría sabemos que son mujeres. O sea, del 100% de los estudiantes que llegan, el 90% o incluso más son mujeres, jóvenes, son mujeres. Y de todas las mujeres que llegan, hemos visto que es muy común, o sea, podríamos decir que también el 95% de las mujeres han practicado un aborto en su vida. En algún momento. En algún Sí. momento. Bueno, estaba contando un poquito de este caso, y no terminé de contar, de esta mujer que tuvo un aborto involuntario, eso que llaman un aborto espontáneo. Y cuando fuimos a ver a la profundidad, nos dimos cuenta que ella no sentía que su compañero estuviera ejerciendo el rol de compañero, ¿sí? O sea, ella no sentía que tenía un hombre al lado. Entonces empezamos a mirar y resulta que él no tenía su empleo, no tenía trabajo, la que sostenía el hogar era ella, ¿sí? Él estaba en un tema de adicciones, entonces haz de cuenta que estaba como un niño, ¿sí? O sea, como un niño me refiero no en términos psicológicamente, o sea, no había una responsabilidad, no había una madurez, o sea, no estaba su hombre a su lado. ¿Y qué pasa? Inconscientemente genera el aborto, que eso lo que llaman aborto espontáneo, pero repito, no existen los abortos espontáneos, sino voluntarios o involuntarios. Entonces se dio el aborto y claro, ahí qué pasa, inconscientemente lo que ella hace es abortar el proyecto porque no siente la compañía del hombre. Esto también es un ejercicio del hombre. Esto también es un ejercicio del hombre. Yo me acuerdo alguna vez, yo vi un caso, ¿sí? de un proceso de aborto donde el papá quería tener el hijo y la mujer eligió, o la mamá, la mujer eligió abortar incluso cuando él quería, ¿sí? Cuando él estaba dispuesto a hacerlo. Y claro, eso hubo un revuelo y una polémica
que es que claro, como ella era la que lo estaba gestando, entonces ella era la que tenía el derecho, pero entonces ahí es donde nosotros también empezamos a mirar, bueno, y la función de ese hombre, cómo funciona, cómo queda ahí, cómo se da el ejercicio, ¿sí? Este tema del aborto es muy interesante porque mueve mucho la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque cada uno lo vive desde la información que está viviendo y cada uno lo vive desde sus experiencias, y esto mueve muchísimo la dinámica interna de la mujer, por lo que dice Claudia. 9 de cada 10 mujeres, lo que nosotros hemos visto es que 9 de cada 10 mujeres ha tenido, o bueno, no sé si tanto, pero sí un porcentaje altísimo, más de la mitad ha experimentado alguna vez un aborto. Y si vamos más profundo, no solamente la gestación de un cuerpo, pues yo diría que casi todas, o si no Los métodos todas, anticonceptivos, por ejemplo. no hablando del cuerpo físico, han abortado relaciones. Sí, claro, igual que los hombres. O sea, es muy común. Vámonos a ese punto. Claro, es que estamos en una sociedad muy abortiva, y no hablemos que además es una sociedad muy abortiva dentro del proceso de la gestación de un cuerpo humano. Pues que como esa ¿sí? fueras adentro. Como esa fueras adentro, estamos en una sociedad muy abortiva donde la mayoría de los seres humanos desechan sus experiencias a través de lo que le conviene o no le conviene, sus apetencias, sus deseos, la comodidad, la conveniencia, ¿sí? O sea, es que lo que tú dices es muy clave, lo que es afuera es adentro. Claro, entonces hay sociedades que condenan a la mujer que aborta y no se dan cuenta que toda la sociedad es una sociedad abortiva, ¿sí? Donde usted no le enseñan a hacerse responsable de lo que está viviendo, asumir su responsabilidad. No le gustó lo que está viviendo, entonces termine. Hijos, atento con eso, ¿sí? Exacto. No le gustó su relación, divórciese, no pasa nada. No le gusta su trabajo, renuncie. Y ojo, que no estamos diciendo que usted no lo puede hacer. Que se tenga que quedar que se tiene que quedar en la relación, que se tiene que quedar en el empleo que no le gusta. Lo que estamos diciendo es que estamos en una sociedad donde la mayoría de la gente no se toma ni la más mínima intención, ni el más mínimo instante para realmente hacer un proceso de transformación, de reconocer el propósito. El propósito. O sea, el propósito no solamente del cuerpo que está ahí gestándose, sino el propósito de ese trabajo en el que quieres salir. De pronto el propósito de ese trabajo era darte cuenta de que eso no es para ti, que quieres realizar tu propia empresa. Que estás haciendo lo que tu mamá quería, lo que tu papá quería. O sea, tiene tantas cosas de fondo. Pero nos hemos vuelto en una sociedad abortiva 100%, ¿no? Es bien interesante porque, fíjense, cuando hablamos del aborto queremos como ampliar un poco la mirada, ¿sí? Porque el aborto, claro, escuchamos aborto y de una llega es el proceso de la gestación, pero eso casi que es lo que tú dices, casi que es un resultado, eso es una añadidura, o sea, eso es un resultado, es una reacción, es una consecuencia, esa es la palabra, es una consecuencia de la sociedad que hemos construido, y en la sociedad la hemos construido a partir del proceso individual de cada ser humano. Entonces, cada vez que usted aborta un proyecto, cada vez que usted aborta una relación, cada vez que usted aborta un proceso, ¿sí? Porque no le gustó, porque no le conviene, porque no lo quiere asumir, ¿sí? Tenga en cuenta que ahí usted está abortando, usted está ahí adentrándose en el proceso del aborto, así usted no le esté tocando una célula a un cuerpo humano. ¿Y eso en qué va a dar resultados? En todo este ejercicio. Entonces, por ejemplo, si usted está a favor de la vida, usted está en contra del aborto, tenga en cuenta que si usted... Ya se polarizó, ya se separó también. Primero, ya se separó, y segundo, que si usted se ha dedicado, o bueno, no se ha dedicado, pero si usted es de aquellas personas que suelen hacer eso, que suelen abortar proyectos, que suelen abortar procesos porque no le gustó, porque no quiere, pues usted también está aportando a ese resultado, a esa manifestación a nivel externo, ¿sí? Esto es bien interesante, amor, porque es que
mucha gente se llena la boca, ¿no? Condenando a la mujer que vaya a abortar. Exacto, mira que hoy vi, justo hoy, es que hoy ha llegado este tema por todos lados, y justo hoy veía una publicación en Facebook de una mujer que estaba así como en una camilla de un hospital, como así toda mal, y la tenían esposada y había como personas, unos policías alrededor, y decía como, lo lograste, ya no vas a cambiar pañales, no vas a lactar, no vas a no sé qué, ahora vas directo a la cárcel. O sea, como condenando de una manera el proceso de esa mujer, que es lo que nosotros decimos, o sea, esa mujer, ¿cómo puede estar físicamente, psicológicamente, que ir a la cárcel no la va a acompañar de ninguna manera? O sea, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo único que va a hacer es alimentar más su culpa, alimentar más todo este proceso denso en su proceso biológico, psicológico, que es muy interesante eso, ¿no? Hay mucho desorden hoy en día en el proceso de la humanidad con este tema del aborto. Mucho desorden. Yo hasta ahorita no he visto, no sé, no he visto un indicio de realmente estar acompañando el proceso. Sí, o la condena o cárcel para el aborto, ¿sí? O simplemente vaya y aborte lo que usted quiera y resulta que quedó en embarazo y yo no lo quiero tener y vaya mi hija tranquila, y tampoco se trata de eso. Porque repito, todo tiene unos resultados, todo tiene unas consecuencias, ¿sí? Y es importante empezar a reconocer que abortar un proyecto tiene una consecuencia, abortar una relación tiene unas consecuencias a nivel psicológico. Deja una semilla en la mente de ese ser humano, ¿no? Deja una creencia, crea mecanismos de defensa. O sea, es muy complicado el proceso del aborto, muchachos, es muy complicado. Y con esto no estamos queriendo decir tampoco que usted tiene que continuar en la relación hasta que la muerte los separe y el hombre o la mujer golpeándolos, violentándose, no. O sea, también es importante uno comprender cuál es el propósito de esa relación, qué puedo aprender, pero realmente aprender de esa relación, y puedo darle fin a través de un cierre de ciclo a esta situación. ¿Desde dónde estoy actuando como estoy actuando? ¿Desde dónde me estoy accionando? ¿Desde dónde estoy eligiendo hacer lo que voy a hacer? ¿Sí? Lo estoy haciendo desde el miedo, y repito, no pasa nada. Si usted tiene miedo y lo quiere hacer desde miedo, hágalo. Pero asuma la responsabilidad de lo que viene, asuma la responsabilidad de lo que usted va a tener que vivir en su vida, sí, y de todos los resultados, lejos de meter miedo, pero es que se trata de entregar la información, ¿sí? Porque es que esto no es un juego, ¿sí? Y de hecho se ha tratado como si fuera un juego, o sea, no pasa nada. Hablando del aborto, por ejemplo, en la gestación, casi como si fuera, pues, no sé, como si fuera lavarse los dientes, ¿sí? Hay sociedades hoy en día donde eso es como si fuera lavarse los dientes, no pasa nada, ¿sí? Y realmente hay una serie de situaciones interesantes en el proceso del aborto. Mira que la mayoría de los casos que conocemos que han llegado, como te digo, a consulta, a través de los estudiantes, de todo, queda una secuela una herida muy grande, ¿no? Es como que lo que tú dices, hágale que no pasa nada, ¿no? Espere que de verdad sí pasa, y pasa mucho, o sea, queda una herida bastante profunda, tanto psicológica como físicamente, en la mujer que practica el aborto, ¿no? Ahora, es importante también empezar a hablar de lo que hay detrás de eso. Tampoco se trata de victimizar a ese ser que habita ese cuerpo, porque todo obedece a una dinámica dentro del proceso de la vida, ¿sí? De hecho, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? No, es que la mujer que aborta tiene un acuerdo con ese hijo, con esa alma, para ser abortado, y eso es verdad, hace parte de un proceso de acuerdos, pero estos acuerdos
tiene mucho que ver con el ejercicio del equilibrio y el desequilibrio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ser humano que llega al cuerpo de un bebé que está en el vientre materno, ¿sí? Llega a acompañar a que esa mujer equilibre algo, ¿sí? Todo bebé llega a acompañar a equilibrar algo, sea como sea que haya llegado. Es algo interesante. Sí o sí llega a equilibrar algo. Perfecto. Entonces, ese ser, por ese simple hecho, está cumpliendo un acuerdo. Perfecto, un acuerdo. Y la mujer, dentro de esa dinámica, tiene la oportunidad de aprender de ese acuerdo y hacerlo diferente, asumir el equilibrio que está viviendo, o también tiene la oportunidad también de reaccionar simplemente desde su ignorancia, ¿cierto? Y abortar, por ejemplo, en este caso, aborta, perfecto, y está cumpliendo parte de el acuerdo que tiene con ese ser. ¿Por qué? Porque ese ser ya cumplió con su acuerdo. Ahora le corresponde a la mujer. Ahí está el acuerdo. El acuerdo no es que yo te voy a abortar, ¿sí? El acuerdo es, yo te voy a mostrar, yo te voy a acompañar a equilibrar y tú vas a tener que mirar qué vas a hacer con esa información, ¿sí? Ese es el acuerdo y yo voy a responder ante ese ejercicio. Dime. Ahí llega esa película, la película de Soul. ¿Te has visto que se encuentra por allá en el mundo de las almas? Se encuentra con un niño que es un alma no nacida. Exacto. Y es muy interesante porque si se ve en la película o si se la han visto, es como que realmente esa alma no quiere venir a experimentar en la tierra por infinidad de cosas que tiene, pues en su mente, pues obviamente es un alma pero es como si se quieren ver esa peli y verla con esta mirada, es muy interesante. Claro, es que hay unas capas, y si se da el aborto, igual se está cumpliendo un acuerdo, pero si no se da el aborto desde una conciencia, se abre otro acuerdo. Es que eso es muy interesante dentro del proceso. Acá Wilson. Wilson, qué rico. ¿A qué nos dice Wilson? Soul de Disney, sí, Almita, la de Disney. Listo, Wilson nos dice, no es un tema fácil, al menos para mí, hay mucho prejuicio y señalamientos. Simplemente creo que cuando hay un aborto son dos los responsables, tanto el hombre como la mujer por igual. Y claro que sí, en el fondo lo que hay es miedo. Lo que pasa es que en esta sociedad machista recargamos toda la responsabilidad en la mujer. Mira, interesante. ¿Qué le dice un hombre? No, es interesante que sea, o sea, que vea que lo que vemos es una sociedad machista y se recargue la responsabilidad de la mujer, ¿sí? Cuando uno diría, no, es que el machismo es que es el hombre el que puede... Y la mujer como no puede. Entonces, exacto. Claro, esto es un ejercicio de responsabilidad mutua. Esto es un ejercicio de responsabilidad mutua. Por ejemplo, un hombre, ¿qué debería o debe hacer? Si la mujer quiere abortar, el hombre lo que le debe decir es decirle, venga, yo no estoy de acuerdo. Porque es que también eso es salir adelante. Porque vemos mucho, no, lo que tú digas, lo que tú quieras, mi amor. Yo te apoyo en lo que tú digas. Sí. Espérate, ¿cuál? No quiero escuchar eso. Claro, ¿cuál es tu responsabilidad? Ve, yo no estoy de acuerdo. Para mí, que hay que tenerlo, debemos tenerlo, ¿sí? Es más, si usted quiere dar ese salto, dígale, si usted no lo quiere tener, no importa, páralo, o sea, dé a luz ese hijo, y, o sea, y si el hombre asume la responsabilidad de dar a luz ese hijo, y yo me hago responsable de él, por ejemplo. Vea, eso le da una fuerza a la mujer que incluso la puede llevar a que no aborte. Porque vea, una mujer que, vea, escuche esto, espera, una mujer que le pregunta a su compañero es que está dudando, porque una mujer que no está dudando ni siquiera le dice, vaya a abortar. Entonces, una mujer que le dice a su compañero es porque está dudando y está buscando que el hombre le dé esa seguridad y confianza.
Y yo siento que eso que tú estás diciendo, lo de vaya para, de a luz y yo me hago responsable, no lo decimos en el sentido de que sea como obligado o como usted tiene que hacer eso, como lo han mostrado que es una sociedad machista. Dale, mamá. Sino como de sentir esa fuerza, esa compañía, ese venga, estamos juntos en esto, hágale que si usted no, yo lo asumo. Yo lo asumo. Y eso es muy rico también cuando uno siente un hombre, pues realmente es como la energía masculina que, a ver, si vamos a mirar para allá afuera, eso escasea, ¿sí? Es muy poco y por eso también la mujer hace lo que hace. Exacto. Eso es importante. Aquí sí, lo que dice Wilson es esencial. Hay que estar ahí muy centrado en este ejercicio, porque es que, vean, un embarazo, lo que decía, es un proceso de equilibrio. Todo embarazo llega a equilibrar algo, ¿sí? Sea como sea que haya llegado, así haya llegado a través de un escenario muy violento, como puede ser una violación, llega a equilibrar algo, o sea, llega a acompañar a que la mujer equilibre algo. Y ella ahí en ese momento puede asumir esa responsabilidad y hacerlo diferente. Y ahí se abre otro proceso totalmente diferente, ¿sí? Nosotros decimos todo es perfecto para aprender. Todo es un acuerdo, desde la ignorancia o desde la conciencia, ¿sí? Entonces usted hace algo desde la ignorancia, es un acuerdo. Usted hace algo desde la conciencia, es un acuerdo desde una conciencia. Y eso puede acompañar muchísimo a avanzar en el proceso de la vida, ¿sí? Nosotros siempre le hemos hablado con estudiantes, lo que sea, venga, haga su proceso interno, ¿sí? Escúchese. A ver, aquí dice Merly: entre esos comentarios acerca de abortar, no he escuchado a mujeres decir que ellas prefieren hacer su carrera profesional en vez de criar, y que cuando tengan el dinero suficiente para tener hijos, entonces ahí sí. Y yo pienso, pues cuando dinero necesita un bebé, no ocupa más que el amor de su mamá y buena leche, pero claro, las mujeres hay veces nos enredamos en todas esas creencias que nos hemos creído como verdades. A ver, es que este tema y es que va más allá de eso, ¿sí? Va más allá de que es que si voy a tener un hijo, entonces necesito tener dinero. No, es que mira, si tú quedaste en embarazo es porque eso que estás viviendo debes vivirlo para aprender algo dentro de tu proceso, que si tú lo aprendes te va a acompañar a avanzar de una manera única, ¿sí? Es más, puede que esa situación económica, o puede no, sí o sí, va a estar ligada de alguna manera con la experiencia que estás viviendo en el embarazo, y si tú aprendes puedes avanzar de una manera que se puede transformar todo, que se puede transformar, por ejemplo, el proceso de la economía, o sea, es tantas cosas que hay detrás, porque es que hay que empezar a mirar precisamente la experiencia con el propósito de acompañarnos a avanzar, ¿sí? Ese tema de que venga, es que yo no voy a tener hijos hasta que tenga una estabilidad económica. Si quedas una cosa es que tú quedes en embarazo. Si tú quedas en embarazo es porque debes vivir esa experiencia. Es así de simple, y porque esa experiencia te va a acompañar a equilibrar, te va a acompañar a madurar y te va a acompañar a aprender. Y no estoy hablando solo del embarazo, estoy hablando de cualquier experiencia. Cualquier experiencia que tú vivas en tu vida que mueva tu estructura interna, que mueva tus miedos, tus creencias, está ahí para acompañarte a evolucionar, a crecer, a aprender, ¿sí? Y un ser humano avanza en la vida cuando evoluciona, cuando aprende, cuando crece, ¿sí? Así es como se avanza en la vida realmente. Entonces, claro, es como, de hecho, es casi como una contradicción, ¿sí? Vengan, ahorita no tengo dinero, entonces quedo en embarazo. Al revés, esta experiencia que estás teniendo te puede acompañar, si te lo permites, a que empieces a trascender creencias, a transformar tu proceso interno, y te va a llevar a tener resultados diferentes a todo nivel, incluyendo
a nivel económico. Sí, incluso también uno escucha a muchas mujeres que dicen mi hijo, mi motor, mi no sé qué, y puede que, miren, cuando uno ve esos ojitos, uno lo único que anhela es, o sea, darla toda, a todo nivel. Eso es una justificación. No, es que cuando tenga dinero, cuando tenga suficiente dinero para un bebé, eso es una justificación. Justificar sus miedos, justificar sus creencias, ¿sí? Justificar sus inseguridades. Ahora, por ejemplo, hay personas que nos dicen, no, es que tener un hijo, tener un niño es costosísimo. Y uno dice, ¿de dónde sacan eso? ¿A quién le están pagando? Pues le están pagándole alquiler a alguien. No, es que espérate, porque es que la educación, la alimentación, entonces uno dice, espérate, tener un hijo como tú crees que hay que tener, o como lo que tú tienes en la mente, ¿sí? Entonces claro, si tú tienes en la mente que es que tener un hijo involucra, que tú tienes que meterlo a tal colegio, que es que tienes que pagarle estos tutores, estas clases, que es que tienes que tenerlo en su habitación de tal tamaño, que tiene que vivir en tal lugar, en tal parte, que es que tiene que tener todo lo que tú no tuviste. O sea, ¿sí me entendés? Claro, cuando tú ya empiezas a sumar toda esa cantidad de información en la mente, pues va a salir un hijo imposible de sostener. Pero no es que sea el hijo, porque es que un niño no te pide nada. Entonces yo veo a la gente y dice, es que tener hijos es carísimo, y tienen un niño de 3 años y de 6 años, y un niño de 3 años y 10 años lo único que quiere es jugar y que le llenen la barriga de comida y ya. Pues que le den Bueno, que le den comida y amor y ya. Y uno dice, o sea, ¿qué te está pidiendo? Yo no veo un niño de 3, 4, 5 años pidiéndole estudiar en Harvard, en una universidad, pidiéndole un auto costoso, pidiéndole un apartamento. Claro, ya cuando depende de la educación que tenga, ya uno ve niños de 6, 7 años pidiendo eso, pero pues porque han tenido una educación o una formación específica, ¿sí me hago entender? Pero ahí es donde uno empieza a decir, venga, ¿qué es lo que tenemos en la mente que genera todas estas excusas y justificaciones? Es muy interesante ver cómo hoy en día la humanidad se está extinguiendo. La humanidad está en un proceso de extinción. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere tener hijos. ¿Y por qué la gente ya no quiere tener hijos? Porque la gente se ha vuelto, el ser humano se ha vuelto abortivo 100%. No quiere asumir la responsabilidad de su vida. Solo quiere vivir de sus conveniencias, de sus apetencias, de su satisfacción momentánea y ya. ¿Sí? No quiere asumir una existencia con un propósito y un sentido profundo, más allá de lo que quiere vivir en ese momento. No, es que yo quiero salir de fiesta con mis amigos, no quiero perder mi libertad. Me dice, ¿cuál libertad? ¿Cuál libertad? Si todo lo que haces lo haces desde lo que tenés en la mente, que ni conoces. Entonces es interesante. De hecho, si cuando una pareja queda en embarazo y asume la responsabilidad y empieza un viaje de conciencia, vea, transforma su vida. Por encima de los miedos también, porque yo recuerdo que, o sea, nosotros en ningún momento estábamos, ay, sí, vamos por los hijos, el niño, eso, llegaron y fue como asumir la responsabilidad con miedo. Porque, con miedo. O sea, por lo menos yo tenía muchísimo miedo, sentía muchísimo miedo. Además que es algo súper desconocido, uno no tiene ni idea qué va a pasar, cómo va a ser todo ese proceso. Más es como darla toda. Bueno, aquí dice Amparito, gracias, el acuerdo de almas, perfecto. ¿Qué sucede cuando hay rechazo del padre? Cuando se decide y se desea tener un hombre o una mujer, ¿cómo sería el equilibrio? A ver, no comprendo muy bien la pregunta. Si la puedes afinar un poquito, Amparito. Cuando se decide y se desea tener un hombre o sea, ¿te refieres se decide y se desea tener un hijo hombre o un hijo mujer? ¿O se decide y se desea tener un hombre que lo acompañe a uno, ¿no? O sea, para tener un hijo? ¿O cuál es la pregunta, no? A ver, ¿qué pasa cuando hay rechazo del padre? Habría que mirar qué pasa con quién, o qué pasa,
o cómo funciona, porque acordémonos que hace parte del acuerdo, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde la inconsciencia. Ese es el acuerdo desde la inconsciencia, o sea, como en automático, el acuerdo en automático kármico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Usted nació y su papá no lo quiso reconocer, o eso que llaman lo rechazó. Puede ser que usted esté equilibrando que en alguna existencia usted hizo lo mismo con su hijo. Desea tener un hombre, en este caso nació mujer. Bueno, perfecto, ya vamos con eso. Entonces mira esto, ¿no? Entonces mira esto. Listo, si su papá, o sea, usted no lo reconoció a ese hombre que se llama papá y lo rechazó. Bueno, puede ser que usted esté equilibrando algo que usted hizo en una existencia anterior. Porque aquí vamos a hablar de todo, ¿sí? En una existencia anterior, usted también hizo eso. Cuando usted tenía un hijo, usted se fue y lo rechazó. Perfecto, entonces usted viene y vive la misma experiencia para equilibrar el proceso. Es muy interesante porque, mira, él dice Amparitos. En mi caso, mi papá quería un hombre, ¿no? Es muy interesante porque quería tener, yo tengo un hermano mayor y él decía que él pensaba, siempre pensó que iba a tener 3 hijos varones, ¿no? Y al final pues llegué yo y fue también como una revolución, pero pues es un acuerdo, lo que tú dices, es un acuerdo de alma. Al final pues el hombre también puede elegir o quedarse toda la vida en el rechazo o aceptar ese nuevo cambio, esa nueva transformación. De hecho mi mamá me decía, todo era de niño, la ropa, el color de la ropa, tal. Y yo incluso inconscientemente cuando crecí empecé a jugar fútbol, empecé a tomar muchas actitudes de muy masculino. Cuando hice conciencia de esa información, también empecé a retomar ese rol femenino y venga, listo, eso era lo que quería mi papá, todo eso, pero espere que esto fue lo que salió. Y eso es lo que hay. Entonces hay que elaborar también mucho en eso, o sea, no se hace ahí. Claro, también hay que mirar que son procesos que también vienen de la ancestralidad, ¿no? Desde la información que viene de nuestros ancestros, de que el primer hijo sea el hombre para que continúe el proceso, el legado, para que lo releve también en las labores. Sí, fíjense, yo por ejemplo hablaba con un campesino de por acá que tuvo creo que 6 hijas, ¿verdad? Tuvo como 6 hijas mujeres. Él me decía, vea, y yo saqué adelante a esas muchachas y ni un hombre para que me acompañara. Y yo decía, claro, es que también dentro de la dinámica de ese momento, de esa época, ¿sí? Porque eso es un campesino de 80 y pico de años ahorita, ¿sí? De ese entorno en el campo, pues se crea esa información. Venga, yo quiero tener un hombre, pero muchas veces es por otras razones. Yo quiero tener un hombre para que me acompañe con la labor, ¿sí? O para que tome las riendas de la empresa, del negocio, del gobierno, del reino, ¿sí? Una cantidad de cosas, y también vemos unos componentes a nivel psicológico de fondo. Entonces, eso se ve a nivel inconsciente, ¿sí? Todo esto es a nivel inconsciente. Entonces, listo, ¿qué pasa si usted desearon que usted fuera hombre y nació mujer? Hay que reconocer eso. Hay que reconocer eso porque muchas veces se crea esa orden en la mente o se crea esa información en la mente. Entonces la mujer, esa hija, inconscientemente quiere como satisfacer a su papá, ¿sí? O darle gusto, y entonces se bascula al masculino. Como un rechazo, uno está buscando. Exacto, entonces se bascula totalmente al masculino. Y eso fue lo que me pasó. Exacto, entonces ahí, ¿quién debe estar consciente? Pues todos deberían tener una conciencia,
Pero ¿yo qué hago si mi papá no está en este proceso? Por ejemplo, yo no lo voy a obligar. Yo no voy a ir a decirle, vea, es que usted me quería a mi mujer y por eso, hombre, y por eso yo estoy así. No, no, no. Deje el viejito quieto, usted tome conciencia de eso y empiece a ubicarse. Sí, empiece a ubicarse. Perfecto, mi papá me quería hombre, pero yo nací en mi cuerpo mujer, o sea, me corresponde a mí aprender de este ejercicio del femenino y avanzo dentro de ese proceso. Más allá de lo que quería mi papá o no. Bueno. Ya va siendo hora. Bueno, qué rico, wow, qué tema tan interesante. Ay, qué rico. Oleanita, un beso, un abrazo. Abrazos, qué rico. Bueno, me encanta, tribu, qué rico. Seguimos con esta información, un tema picante, un tema interesante. Me gusta este tema. Compartamos este café, compartámoslo, que salgan comentarios. A mí me encantan las preguntas, los comentarios también. Aquellos que no están de acuerdo, me encanta porque aprendemos, ¿no? Aprendemos de lo que hay en la psiquis del ser humano, del colectivo también. Entonces, repetimos, nosotros no estamos a favor ni en contra de nada, más allá del despertar del ser humano. En eso sí estamos totalmente a favor del despertar del ser humano y sabemos de la conciencia y sabemos que para despertar hay que abrir los ojos y cuando abrimos los ojos vemos una información diferente, vemos la luz y por eso acá nosotros lo que nos interesa es compartir un poquito de la información que hemos ido encontrando, que hemos ido investigando en nuestro proceso, porque nosotros tenemos hijos, porque nosotros vivimos la experiencia del embarazo, porque nosotros hemos vivido todas estas situaciones y bueno, hemos aprendido de ellas también muchísimo y venimos a compartir. Muchísimas gracias, nos amamos, que tengan un gran día y continuamos.